Bueno, pues pendientes de todo esto que se está cociendo, Gonzalo, pendientes del desarrollo del conflicto en Oriente Medio. Hoy, como decía, el foco estaba puesto en Volodymyr Zelensky. En la señal de negocios televisión han podido ver precisamente todo su discurso ante el Parlamento ucraniano, en el que ponía, para que se hagan una idea, 5 condiciones: la entrada incondicional en la OTAN, una invitación incondicional, incursiones constantes en suelo ruso. Hablaba también de ataques con armas de largo alcance, de que básicamente tienen que ayudar, sobre todo Europa, también Estados Unidos, a recuperar la economía ucraniana, por ejemplo, pues comprándole solo los cereales a Ucrania. Y por último, también hablaba de que tiene que haber una especie de fuerza disuasoria, una fuerza no nuclear estratégica que disuada a Rusia de nuevos ataques. Básicamente una propuesta de máximos. Gonzalo, quiero saber si estás sorprendido sobre este plan de la victoria de Zelensky, que pone muy complicado, desde luego, que el conflicto se pueda solucionar. Decía él para el año que viene. Con esta propuesta igual nos tiramos unas cuantas décadas, más bien, ¿no? Sí, aparte, Sergio, una cosa, el plan de victoria en teoría era un plan para cómo terminar la guerra de Ucrania. Es decir, la presentación, porque ya lo presentó en Estados Unidos, ahora le queda discutirlo con la Unión Europea, pero es el plan de victoria, que es un plan, se supone que, oye, ¿cómo vamos a hacer con esto? ¿Vamos a tener ad infinitum esta guerra abierta o hay algún plan para que esta guerra termine? Sí, hay un plan para que esta guerra termine. Vale, venga, vamos a desplegar ese plan y vamos a comentarlo al detalle. ¿Cuál es el plan para que la guerra en Ucrania termine? Incrementar la fuerza militar contra Rusia. Vale, o sea, vamos al punto muerto inicial. Es decir, incrementar la fuerza militar contra Rusia, contra la primera potencia nuclear del mundo, que ha advertido hasta el infinito ya que si es atacada con armamento de la OTAN, responderá a la OTAN en su ataque. Es decir, que si la solución para acabar con el conflicto de Ucrania significa desplegar con más fuerza todavía, a incrementar la apuesta, por decirlo así. Es decir, nos dijeron en 2022, acordaros, a Ursula von der Leyen diciendo que es que los rusos estaban utilizando microchips de lavadoras para poder mantener los sistemas militares, ¿no?, y defensivos que tenían y de ataque. Que Putin estaba acabado, que era cuestión de tiempo que el régimen de Rusia cayese, que las sanciones a Rusia pondrían fin y provocarían tal crisis económica en Rusia que acabaría con el derrocamiento de Putin. Todo esto es la propaganda o desinformación, tanto que hablan ellos de desinformación constante, ¿no?, hacia el resto. Todo esto es la desinformación que nos colocaron, que nos dieron básicamente, aquello de ducharse con agua fría, aquello que, bueno, para molestar a Putin vamos a empezar a pagar la calefacción, ¿no?, a no utilizar calefacción, y chorradas de este tipo que nos vendieron una clase política que además está en los niveles probablemente más bajos de la historia, en lo que hemos conocido en cuanto a categoría de liderazgo político que tienen, porque son básicamente nulos a la hora de hablar y meten la pata constantemente con lo que dicen. Bueno, pues después de todo ese discurso, lo que nos encontramos es que el territorio ocupado por Rusia se ha ido expandiendo. No olvidemos que ya en 2022, la propuesta que ha sido de paz, a los 2 meses de iniciar el conflicto, Rusia propuso a Ucrania que se retiraría del territorio ocupado si Ucrania se comprometía a no formar parte de una organización militar que desplegaría armamento militar estadounidense en la frontera con Rusia, cosa que no se llama loco, pero podría resultar legítima si le hiciese, por ejemplo, Estados Unidos a Rusia en la crisis de los misiles. Oye, no podéis desplegar misiles balísticos en Cuba porque están muy cerca de Florida, ¿vale?, y de Estados Unidos. Y si vais a hacer eso, vamos a la guerra total con la Unión Soviética. Era legítimo entonces, cuando Rusia plantea, oye, no pongáis a mi vecino en la OTAN porque no quiero misiles estadounidenses en mi frontera. Entonces los deseos colonialistas de la Rusia imperial contra Ucrania y a expandirse por toda Europa y toda esta paja que nos han ido metiendo para justificar el chorreo de dinero constante que hacen, porque no hay que olvidar que el tema de Ucrania es un negocio, como ha dicho también Javier, básicamente. La guerra es un negocio que además ellos abiertamente lo dicen, porque hemos tenido congresistas en Estados Unidos que abiertamente han dicho, tranquilos, el dinero que estamos mandando, vuestro dinero que estamos mandando a la guerra de Ucrania, volverá a Estados Unidos en forma de contratos. No exactamente a Estados Unidos, sino a compañías privadas que casualmente en muchos casos terminamos descubriendo que son las que donan a las campañas de estos políticos. O sea que es un reciclaje de dinero, básicamente, de mandarlo fuera con algún pretexto para poder luego terminar en otros lares, ¿no?, ese capital, pero que desde luego no tiene como objetivo último defender la democracia y la libertad, básicamente porque CBS, una compañía estadounidense, ¿no?, la compañía CBS News hizo un documental muy bueno hace tiempo, y que además publiqué en redes sociales el tweet que ellos mismos habían publicado sobre el documental, donde explicaba
que estimaban que prácticamente tras un documental investigación que habían hecho ellos, el 30% del capital de los fondos que se mandaban a Ucrania, solo el 30% terminaba como ayuda directa a la línea del frente. Es decir, que el 70% restante se iba, pues bueno, en migajas, ¿no? De una mano a otra se iba quedando pegados los billetes hasta que llegaban a la línea del frente y por lo tanto por eso no funcionaban. Así que en este caso creo que la postura clara es obvia, es el conflicto ucraniano no se resuelve, Rusia cada vez tiene más territorio ocupado y la única solución que tienen la élite neoconservadora, que hemos escuchado frases auténticas joyas en Estados Unidos por parte de políticos o congresistas estadounidenses, como por ejemplo la frase de decir que Rusia podía ser ocupada en cuestión de días por parte de Estados Unidos. O sea, un ataque contra Rusia, Rusia no aguantaría, en días sería ocupada, podría ser básicamente conquistada Rusia. ¿Quién le puede caber esto en la cabeza? ¿Cómo es posible que algún político estadounidense sugiera esto como idea, la diga abiertamente, porque esas declaraciones fueron públicas y las compartí también en redes sociales, lo diga abiertamente que Rusia puede ser destruida, atacada y destruida en pocos días? Y esto lo hizo un político estadounidense. ¿Qué clase de descerebrados tenemos en la administración que pueden hacer ese tipo de declaraciones poniendo en riesgo la estabilidad global de países enteros y la vida de miles y miles de personas, si no millones? Porque evidentemente Rusia no es un país, por decirlo así, blando, que se vaya a doblegar ante ese tipo de amenazas, sino que más bien tenemos un país belicoso enfrente. Es un país que, si tiene que decir entre eso, evidentemente va a lanzar los misiles, como ya dijo Vladimir Putin. Me parece que en 2002, en uno de los discursos que hizo con la expansión de la OTAN ya entonces, dijo esa frase lapidaria, esa frase siniestra, que pueden buscar la audiencia a través de las redes sociales porque encontrarán extractos de aquel discurso, donde dijo: lamentablemente todos sabemos cómo va a terminar esto. Ese lamentablemente todos sabemos cómo va a terminar esto, para mí tenemos a descerebrados que hablan de la guerra nuclear como si fuese un jardín de infancia, que no va a pasar absolutamente nada, y que ponen evidentemente en el punto de mira no solamente a población civil rusa, sino a población civil estadounidense. Porque evidentemente, y esto también lo dijo Lavrov, el secretario de Exteriores de Rusia, ha dicho, son tan estúpidos que creen que si hay un conflicto total con Rusia, Estados Unidos no va a ser atacado. Es decir, si hay un conflicto total de la OTAN con Rusia, Europa va a ser atacada, pero Estados Unidos también será atacado. Y esto lo ha tenido que recordar el secretario de Exteriores de Rusia, diciendo, pero que nadie se equivoque con esas estúpidas declaraciones pensando que esto es un problema que, bueno, barrerá en Europa y ya entonces nosotros nos quitamos de la ecuación. El único político, en todo caso, y fíjate lo que estoy diciendo, que ha hecho alguna declaración sensata ha sido Donald Trump cuando le han puesto contra la pared ese fanatismo, esa maquinaria mediática estadounidense que le decía en una entrevista en CNN, pero usted quiere que gane Ucrania o que gane Rusia, mójese, dígalo sí o no. Y el tipo decía, quiero que deje de morir gente. Es decir, el tipo básicamente parece que es el único que abiertamente quiere que no haya un conflicto bélico global, que ha denunciado además, no de ahora, en su propia administración de 2016 a 2020, habló de Bolton, a quien despidió, porque la solución de Bolton, su secretario de Defensa, era invadir Irán. ¿Qué hacemos con el problema de iraní? Invadirlo. ¿Y qué hacemos con el problema de Corea del Norte? Invadir Corea del Norte, bombardearla también, ¿vale? Entonces, claro, para una solución tan estratégica y tan sabia como esa, no te hace falta un secretario de Defensa. ¿Y qué hizo Donald Trump? Marcharse a Corea del Norte, darse la mano con Corea del Norte y hacer un pacto que, por cierto, ha sido volado en pedazos porque Corea del Sur mandó drones para lanzar panfletos y Corea del Norte, que también no le tiembla un poco el pulso, pues nada, vuela las carreteras que había, las líneas férreas y demás con Corea del Sur. Por lo tanto, la política exterior de Estados Unidos, de un grupo de políticos de ese corte neoconservador de Estados Unidos, es básicamente una política desquiciada que no tiene ningún plan en concreto. El plan es básicamente escalar, la apuesta es órdago grande, órdago, esperando que el contrincante se eche para atrás. Pero ¿qué pasa si aceptan tu órdago y dicen, venga, vamos con todo? Vale, venga, ¿quieres una guerra? Vamos con todo. Evidentemente, por 4 desquiciados pagan el precio miles y miles de civiles en este tipo de conflictos. Por lo tanto, en mi opinión, esa es la desesperación. Y evidentemente, Zelensky, volviendo a la pregunta original y el plan de victoria, Zelensky ha dicho hace pocas horas que están en guerra con Rusia, que están en guerra con Irán y que están en guerra con Corea del Norte. Claro, por el apoyo militar que están, pero ¿cómo va a estar en guerra con 3 potencias? Primero, que son el eje del mal de Estados Unidos. Por lo tanto, Zelensky ya, que ni siquiera es presidente porque acabó su mandato hace meses, no sabe ya qué hacer. Es decir, es un personaje que, y dicho de otro modo, que también lo hemos repetido en alguna ocasión en estos programas, que históricamente todos estos personajes han acabado todos mal. Es decir, todos los personajes que han sido aupados utilizados por ellos mismos, a San Hussein,
le pasó a Gaddafi, le pasó al propio Bin Laden, y tenemos a Zelensky también ahí, financiado por Estados Unidos y por la CIA, y veremos cómo termina. Pues vamos a ver cómo termina, Gonzalo. De momento lo que sabemos es que presentaba su plan de paz, que, Javier, no sé si nos acerca o nos aleja más del final de este conflicto. Quiero saber un poco cuál es tu primera valoración. Pues mi valoración, y para permitir también al otro compañero, a Paco, es lo que decía Gonzalo. Veo la fábula de la lechera, del cuento de la lechera en fábula de La Fontaine. Veo a un Zelensky convertido en una lechera siniestra, porque además está haciendo unas propuestas que lógicamente la guerra tiene su propia lógica y conduce a resultados muchas veces diferentes de los deseados, sobre todo inesperados. Más aún, cuando los errores que se están cometiendo por la administración de Estados Unidos y esos think tanks neoconservadores tan inteligentes, tan analistas, que hacen unos análisis dafos justamente como si estuvieran borrachos o colocados, es sobreestimar la importancia de las decisiones que pueden tomar los otros liderazgos que tienen en contra. Es decir, se está alejando el centro de gravedad incluso de la propia voluntad de buscar ya a estas alturas la hipótesis, por ejemplo, que había en el 2022 de una solución pacífica era viable entonces, 2022 y hasta parte del 2023. Ya esas soluciones, las propias declaraciones incendiarias, las propias irresponsabilidades de políticos y letrados y colocados, interesados en sacar ganancias de lo que es la guerra, hace que la propia guerra tenga su propia dinámica. Y por lo tanto, lo que antes era no una anexión, sino un deseo del Donbass, de una propuesta de que fuera, por así decirlo, una autonomía dentro de Ucrania, hoy día es un aire fresco demográfico, la incorporación de Ucrania, de esa parte de Ucrania, por el proceso de autodeterminación llevado a cabo en el Donbass, es aire fresco poblacional para Rusia. Los costes de reconstrucción a medio y largo plazo se van a pagar con las propias riquezas minerales industriales de esa región y entiendo que Moscú no va a aceptar unas negociaciones después de casi ya vamos al tercer año de guerra en las cuales sea poner todo en el punto de partida. Es decir, incluso J.D. Vance, el candidato junto con Trump para vicepresidente, habla ya de una paz, pero cediendo terrenos. Es decir, de el uti possidetis, lo que ya posees lo vas a seguir poseyendo, y más aún cuando ha habido procesos de incorporación por parte de las poblaciones que querían en el Donbass no ya ser solo autónomas, sino ante las masacres de 2014 no quieren ser solo autónomas, quieren estar dentro de la Federación de Rusia. Por lo tanto, el plan de paz, y termino, de Zelensky, pues es el cuento de la lechera, vuelvo a repetir, de La Fontaine, pero de una lechera que va a terminar muy mal, como ha dicho Gonzalo. Todas estas lecheras colaboracionistas terminan, pues como terminan, en una cuneta a lo Gaddafi o destrozados como un Saddam Hussein. Paco, pues quiero saber un poco también cuál es tu conclusión, tu valoración de este plan de Zelensky. Decía yo que es una propuesta de máximos, habla de una entrada incondicional en la OTAN y sobre todo incursiones continuas en territorio ruso. Así parece muy difícil negociar. A ver, alguien que habla de máximos cuando está perdiendo una guerra está fuera de la realidad. Se ha situado fuera de la realidad. Y el problema de Zelensky no es solo Zelensky, es la administración Biden-Harris, que está dando tumbos. Con unas elecciones a la vista, ya pronto, hace poco ha habido unas graves inundaciones en Carolina del Norte y no hay fondos para ayuda a los damnificados de Carolina del Norte, mientras siguen aprobando nuevas remesas de apoyo financiero a Ucrania, que ya sabemos que gran parte de él acaba en los bolsillos de jerarcas del régimen, y más armas, ¿no?, que al final son para engordar el complejo militar industrial estadounidense, ¿no? Ha salido a colación el tema de los neocon, ¿no? Una definición, ¿no?, que de hace tiempo ya, ¿no?, que siempre se relacionaba con el Partido Republicano.
Lo curioso del asunto ahora mismo es que los neocons son el Partido Demócrata. El otro día vimos, por ejemplo, como John Kerry, uno de los prebostes del Partido Demócrata, que incluso fue candidato a la presidencia y que participa en la administración Biden-Harris como asesor, dijo textualmente en una conferencia que hay que acabar con la libertad de expresión porque pone en peligro la democracia. En fin, John Kerry dice que hay que acabar con la democracia porque pone en peligro la democracia. Es decir, han entrado en una carrera enloquecida que no sabemos muy bien a dónde lleva, ¿no? Porque de cara a las elecciones les va a hacer ganar votos esto. Ni en el electorado republicano ni en el electorado demócrata. Cualquiera que tenga dos dedos de frente, aunque, bueno, algunos habrá en Estados Unidos que tengan dos dedos de frente, suponemos, ¿no? Pues no entienden qué está pasando y qué está haciendo la actual administración Biden-Harris con respecto a Ucrania y con respecto a Israel. Y en cuanto al llamado plan de paz de Zelensky, que es un plan de guerra, en realidad, porque plantea en primer lugar como condición sine qua non el ingreso de Ucrania en la OTAN, que ya ha sido declarado por Rusia como declaración de guerra. Es decir, planteas un plan de paz que es directamente una declaración de guerra contra Rusia. De guerra de la OTAN contra Rusia, ¿no? Porque Rusia ya lo ha dicho. O sea, el ingreso de Ucrania en la OTAN sería una declaración de guerra. Bien, Zelensky está fuera de la realidad, porque claro, habla de mantener los ataques frente a Rusia, nuevos planes para la guerra, y a la vez, ¿qué está pasando? Están perdiendo la guerra. En las últimas semanas ha caído Ugledar, que no solo era una localidad del Donbass, era el bastión más fortificado del frente del Donbass por parte del régimen de Kiev. Lo estuvieron fortificando durante una década, desde que comenzaron la guerra en 2014, ¿no? Bien, pues Ugledar ha caído y ya está en manos de Rusia, ¿no? Y la brigada de élite 72, quiero recordar, que es la que defendía Ugledar, que era una brigada de élite, la flor y nata del ejército ucraniano, que defendía esta posición, esta fortaleza, ha sido aniquilada con un 92% de bajas. Es decir, solo un 8% han logrado escapar de Ugledar, ¿no? Por otra parte, el ejército ucraniano, para suplir todas estas bajas, que son constantes, está llamando a filas no solamente a los que encuentran por la calle y los secuestran con violencia y los meten en furgonetas, sino también personal de apoyo del ejército, como cocineros y conductores, que ahora están siendo derivados a unidades de élite del ejército ucraniano. Es decir, cocineros y conductores a unidades de élite. Es decir, ¿qué papel pueden tener esas personas en el frente, ¿no? ¿Y qué está pasando además? Pues que los soldados están desertando masivamente. 100 soldados en las últimas semanas, acontecimientos que ha habido, aparte de lo de Ugledar. La 123 Brigada, una de las más importantes del ejército ucraniano. 100 soldados desertaron de inmediato, es decir, sin anuncio previo de sus posiciones. Y el comandante de la brigada se pegó un tiro en la cabeza. Es decir, esta es la situación en el frente ucraniano por parte de las tropas del régimen de Kiev. Y por otra parte, claro, otra cosa de la que ya no se habla en la prensa occidental. ¿Y por qué no se habla ya de la operación contra Kursk? Porque la operación contra Kursk ha sido un fracaso sonoro. Es decir, están aniquilando, los rusos no tienen prisa, están aniquilando paso a paso todas las unidades que destacaron allí la OTAN y los ucranianos, ¿no? Tanques, etcétera. Se está convirtiendo en un campo de chatarra de material de la OTAN, ¿no? La famosa operación sobre Kursk, ¿no? Arestovich, el que fuera consejero de la oficina del presidente ucraniano, ha dicho recientemente que el ejército ucraniano no puede ganar y que bajo su punto de vista como mucho puede aguantar objetivamente 3 o 4 meses como mucho, sobre todo porque ya no hay fuerzas motivadas para el combate y que las dos direcciones en las que ahora está dividido el frente de Ucrania, el este y el sur, se van a convertir pronto en 6 o 7 direcciones y en una ofensiva general por parte del ejército ruso que va a llevar a un derrumbamiento del frente y que posiblemente Rusia, dice Arestovich, cambiará de táctica y cruzarán lo que quede de frente rápidamente, abriendo nuevas zonas de enfrentamiento hacia el interior de Ucrania, aislando Kharkov.
Kharkov, que es la segunda ciudad ucraniana después de Kiev. ¿Qué significa todo esto? Que al final Rusia, es decir, la zona rusa de lo que era Ucrania, va a ser la principal zona económica del país. Es decir, la zona donde están los mayores recursos económicos, los grandes recursos minerales, no solo carbón, tierras raras, etcétera, recursos agrícolas también, por supuesto, y también, por supuesto, gran parte de la población, ¿no?, que va a ir volviendo de Rusia, porque no olvidemos, se habla mucho de los refugiados ucranianos, ¿no? La mayor parte de los refugiados ucranianos en número están en Rusia. Es decir, hay más de 1 millón de refugiados ucranianos en Rusia cuando empezó esta fase del conflicto. Sí. Y bueno, en fin, yo creo que ningún dron va a ayudar a Ucrania a recuperar las fronteras del año 91. Por mucho que hablen de seguir lanzando ataques y, claro, efectivamente, otra cosa que les falta también es una infantería de reserva motorizada, y sin eso no van a poder mantener el frente de guerra que actualmente está cayendo, ¿no? Está cayendo en manos de Rusia. Y luego, por otra parte, la situación interna, ¿no? Los escándalos de corrupción en el régimen, con las brigadas de ayuda de miles de millones de dólares y euros, y el malestar social. Estamos viendo todas las semanas vídeos de gente intentando impedir que secuestren a personas en la calle para llevarlos al frente, ¿no?, como carne de cañón, ¿no? Pues desde luego, Paco, como estamos contando, una situación complicada la que hay para Ucrania con este plan de Zelensky, que no sé yo si va a ser el plan que conduzca desde luego a la paz tanto a Ucrania como a Rusia. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros un día más. Gonzalo, Paco, Javier, placer teneros por aquí. Muchísimas gracias. Muy buen día. Gracias.